Hoy vamos a hablar acerca de la fe. Y hoy yo creo que, no sé si es la primera vez que no traigo un bosquejo, porque era tanto de la fe, era tanto dije, pues ¿por dónde? ¿Por dónde? Así que vamos a intentar sintetizar, pero mi enfoque principal es este, que mantengas tu fe, que mantengas tu fe, a pesar de las circunstancias, situaciones de la vida, a pesar de tu edad, a pesar de lo que pudieras tener enfrente. El canto que hace rato cantábamos entre todos, dice, puedes mover montes. Y la palabra de Dios nos dice que el que tuviera fe como un grano de mostaza, el que tuviera fe como un grano, pero no nos fijamos que antes del grano de mostaza, algo sucede antes. ¿Y qué sucede antes de que Jesús dijo esas palabras? Jesús le había dicho a una higuera que porque no daba fruto, que se muriera. Jesús le dijo, pues por cuanto no haya fruto en ti, la maldijo. Se fueron a donde iba con los discípulos y para cuando regresó la higuera ya estaba muerta. Para Jesús ya estaba muerta la higuera cuando la maldijo, porque no tenía fruto. Iba pasando Jesús, buscó un higo, no había. ¿Quién conoce los higos? Son sabrosísimos. Aquí son muy caros y pensar que hay en unos lugares en México nada más los tienes ahí para agarrarlos. ¿En tu casa tiene? O ahí vamos ahorita. Sí es bueno conocerlos. Yo no sabía si no le hubiera hecho que trajera uno hoy. Iba pasando, no halló fruto. Él no la había sembrado, él no la había regado y no halló fruto y la maldijo. Al momento que la maldijo, la higuera se secó. Pero lo que pasa es que cuando una planta, un árbol se seca de la raíz, no se mira. Todavía lo ves con hojas y todavía se empieza después a notar medio amarillo, medio que ya no tiene nada verde. Pero Jesús cuando lo dijo, se secó al momento. Se secó al momento, pero fue a la raíz. Se le cortó la vida, pero no se cayó. Fueron 3 días y regresó. Y cuando regresó, los discípulos fueron cuando vieron que ya estaba el árbol seco. La planta estaba seca. Pero Jesús cuando lo dijo, sucedió. Lo miraron después los discípulos. Entonces se sorprendieron. Y cuando se sorprendieron, fue cuando dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete, muévete, y sería. Qué triste es cuando mucha gente dura años en la iglesia, ya conocen al Señor, conocen ciertos aspectos de Dios. Mira, te voy a decir cómo se da cuenta uno, como cuando la gente, la forma que ora. ¿Cuál es tu expresión primera cuando oras? ¿Cuál es tu primera expresión? ¿Cómo te diriges con él? ¿Como maestro? ¿Como Dios poderoso? ¿Como Jesucristo? ¿Cómo lo identificas tú? Porque si le oras de esa manera es porque le has conocido en esa área. Que si dices Dios Todopoderoso, que es una expresión que yo hago y sin saber varios la han tomado también, porque repiten a veces cuando van comenzando en la vida cristiana, yo digo Dios Todopoderoso porque lo he conocido en esa área. Lo he conocido, me he quedado, wow, qué Dios tengo. Pero cuando te ha enseñado cosas, cuando vienes de no saber nada, por ejemplo, mi madre y mi padre, ellos traían sangre todavía muy de los nativos de Estados Unidos, de ciertas tribus. Y entonces ellos hablaron español, pero no lo hablaban bien. Lo hablaban mucho. Ellos nunca supieron leer y escribir. Y el español que hablaban no estaba completo. Era como nosotros que hablamos inglés ahora, que venimos de algún país. Bueno, algo así, ellos aprendieron el español. Entonces yo aprendí el español mucho. Cuando yo oía que ahí va una moto, yo decía una moto, porque así decía mi mamá, una moto. Y después cuando yo crecí se reían de mí. Dije, oh, no es correcto eso. Y aprendí. Bueno, ¿qué sucedió? Vamos avanzando, vamos creciendo. Entonces ella me transmitió fe. Ella me fue enseñando. Fui avanzando. La vida cristiana es eso.
Jesús puso el ejemplo de la higuera cuando se secó. Presentó una higuera, un árbol, una planta, pero después se fue algo grande, al monte, lo puedes mover. Necesitamos ejercitar la fe. Necesitamos ejercitar la fe. Jesús prueba la fe. Ay, ahora que creo en el Evangelio, ahora que he recibido a Cristo, tengo más problemas. Pues está probando a ver si es de verdad lo que estás creyendo. Está la muestra en Abraham. Abraham creyó al Señor. Entonces le dijo, sacrifícame a tu hijo. Hoy en día podríamos decir, que fuera de onda. ¿Por qué Dios quiere sacrificar a su hijo si él no es de los que andan sacrificando? Como los paganos. Los dioses paganos sacrificaban, como por ejemplo los mayas sacrificaban a los hijos. A las doncellas las sacrificaban y enfrente de todos las desangraban. Esos son los dioses paganos. Recuerden que el pueblo, Abraham venía de pueblo pagano, no era cristiano, en otras palabras. No era cristiano. Entonces, el lenguaje de ellos estaban acostumbrados a sacrificar un hijo, una doncella, el primogénito o una doncella, sacrificarla a su Dios. Y era normal. La mentalidad de ellos era normal. Entonces, cuando Dios le dijo, sacrifícame a tu hijo, él no dijo, ¿por qué? Si tú eres un Dios de amor. Él no. Lo tomó normal. Porque donde él venía, sacrificaban los hijos a sus dioses. Y Dios habló el lenguaje de él. Y le dijo, sacrifícame a tu hijo. Él entendió y llevó a Isaac. Después de que Dios le prometió a los 75 años de edad, le dijo que de él haría una nación. Porque le creyó a Dios. Llegaron los 100 años y apenas había tenido el hijo. Y después, no me recuerdo cuántos años tenía Isaac, cuando le dijo, sacrifícamelo. Y va, agarra la leña, agarra a su hijo Isaac y lo va a sacrificar. Él todavía entendía el lenguaje ese. Cuando Dios le dijo, no, aquí hay un cordero que va a reemplazar eso. Estaba tipificando a Jesucristo, que en lugar de nosotros, él iba a morir desde allá. Pero ¿por qué te estoy diciendo esto? Porque Dios probó la fe de Abraham. Entonces, si verdad tenemos fe, va a ser probada nuestra fe. Va a ser probada. Va a ser probada. Pastora Eva, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice en Hebreos capítulo 11, del versículo 1 al 6, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, o sea, no fue encontrado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y en Segunda de Corintios, si pueden ir, Segunda de Corintios 5:7 dice la bendita palabra, porque por fe andamos, no por vista. La vista, o sea, es parte de los sentidos, los 5 sentidos, ¿verdad? Está relacionado a este pensamiento de la fe, pero realmente la fe en lo personal para el Hijo de Dios es un arma muy poderosa para que tú puedas alcanzar
lo que tú crees. Si tú no te pones un plan A, un plan, que digas, de aquí a 3 meses voy a memorizar diariamente un versículo, no lo vas a lograr porque no tienes fe. La fe es el proceso de lo que tú lees en la palabra de Dios. La fe tiene 2 bases: Dios y la bendita palabra de Dios. No en las tradiciones, no en ninguna religión. Por eso, si escuchan ustedes o escuchamos, o aún a veces nosotros inconscientemente decimos, oh, yo le creo a Dios, pero tus acciones muestran que no le creemos a Dios. Porque tiene que estar basada la fe en Dios y en la palabra de Dios. Porque en Santiago dice que aún los demonios creen y tiemblan, pero no dejan de ser demonios porque se rebelaron. Satanás manipuló. Viene el demonio de la manipulación desde Satanás cuando fue desechado, derribado. Entonces, este tema de la fe es demasiado, demasiado importante para el pueblo de Dios. Porque dice en San Lucas, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Entonces, por eso aquí la fe, lo que acabamos de leer, Pastor Eleazar, en Hebreos 11:1, es pues la certeza. Y si tú lees en Hebreos 1:3, dice la bendita palabra de Dios, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Más bien quiero recalcar lo que es la sustancia, es sinónimo de la certeza. La fe es real. No lo miras. Ahorita, ¿qué acabamos de hacer? De adorar a Jesucristo. Estamos adorando a través de oír, porque del oír viene la fe. De oír palabra de Dios. No vemos a Jesús, pero lo sentimos. Vive en nosotros. Entonces, es muy importante que asimilemos, que le digamos a Dios que retengamos esta palabra, porque si la comemos la palabra de Dios, la entronizamos, o sea que llegue al Espíritu, no te va a ganar en ninguna área Satanás. Así es. Lo he dicho otras ocasiones. Hay varios tipos de fe. Está la fe intelectual. Lo he dicho de esta manera. Está la fe intelectual. ¿Cuál es la fe intelectual? Lo que te han transmitido y tú lo has creído, pero tú no lo puedes comprobar. Por ejemplo, está el acta de nacimiento donde dice que tú naciste en tal fecha. Pero muchos de ustedes saben que no nacieron en esa fecha que los registraron. Varios de ustedes saben más con los tiempos de antes, donde nacían en un ranchito y lo que iban a la ciudad y lo registraban, se les había olvidado si fue el martes o el lunes en que nació. Entonces lo registraban. Entonces ustedes tienen, ese es un documento nada más donde dice cuándo tú naciste, pero a veces no fue el mero día que está registrado. Esa se le llama fe intelectual. Fe intelectual. Para los que son mexicanos, hay una historia de la historia de México que dice de un indígena mexicano que se cargó una piedra para llegar hasta donde estaba ¿recuerdan? Se cargó una piedra para llegar hasta donde estaban un portón y encenderlo porque no podían entrar en el tiempo de cuando estaba el Hidalgo estaba dirigiendo a ese pueblo para pelear. Se ha comprobado que no existe esos datos. Y eso nos lo enseñaron en la escuela. Y no hay prueba. En la biografía de Miguel Hidalgo no existe ese personaje. Y eso nos enseñaron en la escuela. Es una fe intelectual. No está comprobada. Es una fe intelectual. Está la fe temporal. Está la fe temporal. Cuando dices, ay, Señor, tengo fe que voy a conseguir un trabajo. Ya consigues el trabajo y se acabó la fe.
se acabó la fe. Esa fe temporal, cuando dices, ay, Señor, tengo un dolor de muela. Que se me quite ese dolor de muela, que me saquen la muela, pon los medios y estás orando. Cuando se acabó el dolor, se acabó la fe. Está la fe cuando dices, voy a ir a tal lugar, voy a salir del país, voy a llegar, permíteme que me vaya bien, que el vehículo no falle. Llegaste al lugar, se acabó la fe. Es fe temporal. Pero el Señor habla de otra fe. Y hoy estamos hablando de la fe que el Señor quiere que tengamos, que cambia vidas, que transforma. Esa fe es la que agarramos la palabra de Dios, creemos lo que dice aquí y entonces actuamos en base a ella. Si yo digo que creo, pero no obedezco esta palabra, pues entonces no creo. Una cosa es creer y una cosa es tener fe. Suena igual, no es lo mismo. Esta misma Biblia dice que los demonios creen y no dejan de ser demonios. No dejan de ser demonios. Muchos cristianos dicen de ellos mismos, yo tengo fe. Muchos dicen, estoy sano, mira, estoy bien. Y esto, tú das tu propio diagnóstico a ti mismo. Dices, yo tengo fe. ¿Será que en verdad tienes fe? Esta palabra dice, alábate el extraño y no tu propia boca. Alábate el extraño y no tu propia boca. Que los demás digan de ti para poder saber si es cierto. Es como si yo quisiera hacer un análisis para saber si eres un buen padre o una buena madre. ¿Con quién iría? ¿Contigo? No. No, yo iría con tus hijos, con tu familia, para hacerle un cuestionario para saber si eres un buen padre, en qué áreas sí y en qué áreas no. Bueno, tú no puedes decir, yo tengo mucha fe. Bueno, si lo dices, vámonos a los hechos. Pastora Eva. Sí, como decíamos, relacionado a este hermoso tema de la fe, entonces dice que la fe es la certeza, o sea, es una sustancia, es tan real la fe. Y número 2, que la fe es la convicción, dice. Por la fe es certeza, es sustancia y es convicción. Cuando sabes con plena seguridad en quién has creído, como dijo el apóstol Pablo, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la palabra de Dios es certeza, que quiere decir que es una sustancia, que la fe es real, que aunque tú no lo miras, ponle como cuando yo estoy bajita de estatura, Él ve de una perspectiva más hacia ustedes que yo de aquí hacia allá. Entonces, entre más crezcas en palabra de Dios, no en el conocimiento de la ciencia. Hay gente que es científicos, pero están cero en palabra de Dios. Dice, y no lo estoy diciendo yo, dice en 1 Corintios 2, que 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, porque para él son locura, se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando tienes la plena certeza, es una sustancia que tú dices, yo voy a lograr a que voy a llegar a ver a Jesús cara a cara y le voy a preguntar estas preguntas que aún todavía no tengo respuestas. Porque aún cuando estemos con Él, vamos a seguir aprendiendo, porque el único que es el Dios absoluto es Dios. Y ahí vamos a seguir aprendiendo. Y la número 2 dice que la fe, aparte de que es certeza, que es sustancia, es convicción. Cuando tú tienes plenamente, cuando tú estás convencido, nadie te mueve. Nadie te mueve. Dice en Marcos 9:23 y 9:23, si tú lo tienes ahí en tu Biblia, sí es muy importante que tengan su Biblia. No usen el teléfono aquí en la Biblia. Dicen, es que ahí está la Biblia. No, porque entra un recado y nos descontrola, ¿verdad? Dice 9:23, la palabra de Dios en Marcos dice 9:23, Jesús les dijo, si puedes creer al que cree,
todo le es posible. Entonces dice, cuando Jesús dijo, todo el que cree, si puedes creer, Jesús le dijo, es una narración cuando un muchacho estaba endemoniado este muchacho y el papá le dijo, mira cómo está mi hijo. Y si tú te fijas en todas las áreas que Jesús sanó, en primer lugar, Jesús veía a las multitudes, ¿cómo las miraba? Como ovejas sin pastor, con compasión. Cuando tú ves a una persona que está en tensión, que ahorita es muy natural, decía, oh, tiene estrés, lo ven como una parte de la vida ya de la persona. Oh, está en depresión. Oh, hay que darle las pastillas para que esté controlado. Es un niño que tiene depresiones, niños que están en depresión, edad de 5 años en delante. Pero cuando tú tienes la plena convicción, número 1, entonces yo tengo esa certeza y tengo esa convicción. Entonces Jesús en cada milagro que él llevó a cabo le decía, de acuerdo a tu fe va a ser hecho. De acuerdo a tu fe. Entonces la fe que tú tienes se va a reflejar en tu vida a diario. No, a veces está esta fe cada día relacionada a la fe en lo que no miro, pero sé que se va a llevar a cabo. Así es. Entonces, está relacionado en Dios y la base, la palabra de Dios. Así es. La fe es espiritual, hermanos. Es muy importante entender este punto. La fe es espiritual. Por eso es necesario que aquel que tenga fe en esta palabra tiene que tener vida espiritual. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, no puedes tener vida. Es imposible. Él es el que da la vida. Para poder querer explicar esto así rapidito, quiero decirte esto. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablo del espíritu, estoy hablando de que de ese espíritu está espiritualmente. Es diferente tener el aliento de vida desde que naciste a estar vivo espiritualmente. La palabra de Dios nos dice que nacimos muertos espiritualmente. Hasta que viene Cristo en nosotros, tenemos vida espiritual. Y esa fe se activa cuando estamos espiritualmente vivos. Mientras tanto, hay personas que confunden las emociones con la fe espiritual. Y no es. Por eso muchas personas abrazan la fe cristiana porque dicen, Dios me respondió aquí, Dios me contestó aquí. Pero ¿será fe, verdad, fe espiritual? ¿O será tus emociones? Veniste a la iglesia, sentiste bonito, sentiste el amor de Dios porque se siente. Dios nos puso las emociones, no estoy en contra de ellas. Pero a veces me asusta cuando iglesias, yo cuido mucho de no llevarnos por las emociones. Por eso va a decir, es que yo no veo esta iglesia, me lo han dicho muchas veces. Yo no los miro que todos estén llorando y estén temblando es que no le estamos hablando a las emociones. Yo crecí en medio de emociones, que no era la fe espiritual. Yo me desenvolví ahí, por eso yo no quiero que esta iglesia esté ahí. Es en la fe genuina, la fe espiritual. Por eso me impactó una vez que un hombre dijo, Dios responde a la fe, no al dolor. Porque muchos tenemos dolor, podemos estar llorando. Yo lo he usado con mis hijos. Cuando alguien está llorando por algo que es ilógico, tú sabes que los niños a veces no comprenden algo porque no pueden tener algo que ellos quieren o al tiempo que ellos quieren y ellos lloran. Ese es el dolor, son sus emociones. A mis hijos yo les acercaba una botella de agua con todo mi corazón y con amor. Ten, mijo, para que se te van a acabar las lágrimas para que sigas llorando. Ten, para que sigas llorando. Pero eso no me va a cambiar de la decisión que ya tomé. No va a cambiar. ¿Cuántos de ustedes han probado el teléfono? Se suben en un avión y le ponen en modo de avión. Y se te olvida, te bajaste del avión
Dices, oh, te llamé, oh, estaba esperando que me recogieras, estaba haciendo esto. Y te enojas y te molestas con el que no llegó a recogerte del aeropuerto. Estabas en modo de avión. Cuando oras a Dios, estás en modo de sentimiento, no en fe genuina. Basta, a veces está Dios queriéndote decir, hey, estás en modo de avión. Estás en modo de avión. No entran los mensajes, no entran los emails. Estás en modo de avión. Necesitas cambiarle. Dios te está diciendo, como aquella persona que llegó por tanteando el tiempo que tú ibas a llegar a recogerte y estás enojado con esa persona, diciendo, no me entró ningún mensaje para saber a qué horas te recojo, en cuál lugar te iba a recoger. No, sí, pero sí te lo mandé. No entró. ¿Cómo voy a saber? Dios te está diciendo que no por tu dolor, no por tu necesidad, es en base a la fe espiritual la que se está ocupando. ¿Cuántas veces Dios te está gritando de aquí del púlpito con gente espiritual? Estás en modo de avión. Dile al que está a un lado tuyo, quítale el modo de avión. Quítale el modo de avión. Muchas veces ahí estamos. No es en base a tu dolor o a tu pesar o a la situación que estás viviendo. Dios te va a responder en esa fe espiritual. En la fe espiritual, Pastora Eva. Sí, dice en Primera de Juan, la carta de San Juan, no el Evangelio de San Juan. Primera carta de San Juan, capítulo 5, dice la fe que vence al mundo. Versículo 1. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 1 en delante dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. O sea, no son difíciles. Todo lo que es nacido de Dios, ese es muy importante este versículo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Es una pregunta. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Cuando nosotros manifestamos que hemos nacido de nuevo, ¿qué es nacer de nuevo? A diario me lo dicen cuando me llaman por teléfono para que oremos. El pastor Eliezer me oyó muy temprano que una familia me llamó que iban a operar a una hermana que viene aquí, y ahorita de seguro ya la han de haber operado. Entonces, a la niña que me llamó me hacía varias preguntas. Y para el pueblo de Dios, para ti y para mí, dice muy claro aquí que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe que está basada en Dios y en la palabra de Dios. Hay una sustancia, es real. Jesús es real. Jesús es real. Porque cuando tú recibes a Jesús, miran, aquí está este Señor, y él sentí en el mundo espiritual, porque el Espíritu Santo guía. Entonces, él al agarrar, al apropiarse a Jesús, que lo recibe como el Salvador de su vida, él va a crecer a pasos agigantados, porque así lo dice su palabra, el tiempo es corto. Y todo el que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. Entonces, yo he nacido, dice aquí, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es lo que el mundo... ¿Qué es el sistema de este mundo? Las modas, las drogas, en todo lo que es. Ayer estaba escuchando a un líder
Y dice él, yo no sabía que en España es el país que los anuncios salen totalmente las mujeres desnudas. Y dice este pastor, pues yo era la primera vez que iba a este país. Y dice, cuídate con los comerciales que van a salir. Entonces, tú y yo, pueblo de Dios, si nosotros no hemos nacido de nuevo, porque puedes tú venir a la iglesia, y yo no estoy hablando de ningún hermano, ni criticar, ni fusilar, pero muy claro le dijo Jesús a Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y en la segunda le dijo, si no naces de agua y del Espíritu, la agua es la que nos limpia, que es la palabra. Entonces, la fe necesita estar basada en la palabra de Dios, y cuando tú ya crees que Jesús ha entrado en tu corazón a diario, ¿cuál es la práctica de un niño cuando empieza a leer? A leer. Primero aprendió las 5 vocales. Todos los niños que están, los jovencitos que están ahorita, todos aprendimos con las vocales, con cualquier idioma, ¿verdad? Aquí es el inglés. Entonces aprenden las vocales, las consonantes, y luego después unen las letras. Cuando nosotros empezamos a tener la fe en Jesucristo, paso número 1, te recibo a ti, Jesús. Muchas veces en esa fe no la miramos, lo sentimos como cuando tuvimos nuestros bebés, ¿verdad? No, tuve 3 niños, el mayor y 2 niñas, que está aquí mis hijos. Yo, es que él, salí embarazada, duré casi 3 años que no tenía bebés. Le decía, Señor, ¿cómo si mi mamá tuvo 16, no me puedes dar uno? Digo, no, te creo. Puse en acción la fe. Y cuando salí embarazada, fui y estaba embarazada. Entonces, cuando tú te mantienes creyendo, no importa lo que digan las noticias, que ya van a aventar los misiles de Rusia contra Estados Unidos, que de aquí para allá. Pero si tú te mantienes firmes, como dijo el salmista David, un versículo que a mi esposo le fascina este versículo, Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. La fe, antes que tú mires, tienes que creer. ¿Qué es el dicho de toda la mayoría de la gente? No, mirar yo sí miro, creo. Santo Tomás, ¿eh? No, yo sí miro las heridas y el costado de Jesús, que ahí le traspasaron el costado. Creo que Jesús resucitó. Pero ¿qué dice el salmista David en el Salmo 27:13? Me hubiera yo desanimado, hubiera entregado la toalla si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Así es. Entonces, importa muchísimo, pueblo de Dios, que Jesús no miente. Jesús es el camino. San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre solo por mí. Así Entonces, es. También el otro punto que les acabo de mencionar, que la fe espiritual es la genuina, no la emocional. Hay fe emocional, esa no funciona. ¿Tiene la necesidad de enfrente? No funciona. Es la fe espiritual en la palabra, si tú miras la internet, no sé si hoy o ayer pasó una ley en Irlanda, en el país de Irlanda, donde en la Constitución, para los que no saben, la Constitución de la mayoría de los países de Europa, cualquier persona que blasfeme contra Dios es castigada como cualquier otro delito. Bueno, estaba así, pero en Irlanda acaban de entrar la ley que ya la quitaron. Puedes maldecir a Dios y no hay castigo. Puedes maldecir a Dios y no hay castigo. Simplemente es una muestra de la falta de fe de Europa. Simplemente. Y el viernes pasado estuvimos hablando de cómo bendecir a las personas. Palabras que se usan bíblicamente y prácticamente. Para los que estuvieron aquí, ¿cuántos estuvieron aquí? Fue una bendición.
Para los que no saben, hemos estado teniendo servicios. Yo no Muy sé qué pasa los hermosos. viernes, pero muy hermoso. Wow, ¿Será porque la sienten como presencia más de Dios. libertad o no sé qué sucede, pero es bonito lo que está pasando los viernes para que se den una idea a los que no están? Pero el viernes hablábamos de eso. ¿Cómo es necesaria que esté la palabra de fe en nosotros para decirla? ¿Por qué mencioné a Irlanda? Porque si ellos hablan blasfemia, pues no tienen idea de lo que es fe ya, ellos. Pero si nosotros nos llamamos hijos de Dios, tenemos que hablar palabra de vida. Tenemos que hablar. ¿Y cuál es la palabra que tenemos que hablar? Esta, la Biblia. Debe de salir de nuestra boca la Biblia. Entonces, si yo digo que tengo fe y quiero que Dios me responda, entonces tengo que hablar la palabra de vida. Según la situación, por ejemplo, yo tuve problemas de mis ojos y digo como pasado, aunque mañana en la mañana voy a estar en cirugía por 3 horas. 3 horas. Oren por él. Pero por fe como pasado ya. Entonces, ¿qué sucede? Pues me fui a revisar la Biblia que habla de los ojos. Las sanidades que Jesús hijo le hizo a los ciegos. A los ciegos. Yo me fui a buscar, pero no podía verlas. Me puse a escucharlas. Me puse a escuchar cuando Jesús sanó a varias personas que estuvieron ciegas. Porque, ¿para qué? Para que mi fe aumentara. Para contrarrestar el mal de mis ojos. ¿Y cuál era? Y luego me fui, ¿cuál era el propósito para poder? Este niño quiere jugar, llévenlo ahí donde juega, hay lugar para jugar. Bueno, que no. Rápido corrió con sus papás. Y si sabe, es bien inteligente. No, déjelo, hermano, déjelo. ¿Cómo importa que alimentes y abres palabra de vida en base a la palabra de Dios, en base a lo que tú estás pidiendo? ¿No has visto a personas que están según orando al Señor y luego voltean? No pasó nada. Yo sabía que no. Palabra de muerte. La palabra de fe tiene que ir, lo que tú crees, tiene que ir con las palabras que tú hablas. Y eso es a diario. Lo que tú crees, dices, no, pues sí creo. A veces están con la pastora Eva, a veces yo me he enojado porque la pastora está ore y ore, y luego le habla a la pastora Rocha, y luego le habla a otras hermanas, vamos a unirnos a orar por esta necesidad. Y la persona que pidió la oración está hablando palabra de muerte. Y yo me he enojado porque dije, la intercesión, cuando tú oras de corazón, es tu ser vaciándose delante del Señor. Es tus energías vaciándose, es tu tiempo vaciándose delante del Señor a favor de alguien. Entonces, ¿qué sucede? La persona por la que se está intercediendo está actuando todo lo opuesto y está hablando todo lo opuesto. Es como si me hicieran dudar de ellos. ¿Por qué? Porque está hablando lo contrario de lo que dice tener fe. Tiene que ir en coordinación. Es muy importante eso, Pastora Eva. Sí, exactamente en San Juan capítulo 11, versículo 39, cuando aquí a la resurrección de Lázaro, dice, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, o sea, hermana de Lázaro, le dijo, Señor, hiede, o sea, apesta ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ustedes ya han leído este suceso que directamente Jesús resucitó a Lázaro. Muchas veces, cuando estamos pasando por la prueba, por la lucha, lo que tú estás viviendo ahorita, a lo práctico, entonces está lo real. Está lo real. Tú dices, es que no hay salida. Exactamente eso es fe, caminar en la oscuridad. Caminar en la oscuridad y sabes, como le decía la perspectiva, me subo al techo y voy a mirar mejor de allá que de mi estatura. Entonces, para que yo tenga la fe de Jesús, necesito con este libro empaparme lo que dijo Jesús.
escudriñad las escrituras. San Juan 5:39. Escudriñad quiere decir escarbar y llegar hasta el fondo. Escarbar. Los que están en la construcción, recuerdo cuando hicieron las líneas de teléfono en mi pueblo, siempre de chonita a ver qué pasaba. Y vi que escarbaron y hasta que salió hasta el agua. Jesús dice, profundízate en mí. Llega hasta el fondo. Y te emocionas cuando Dios te da iluminación. Dices, gloria a Dios. Y te animas a leer más, a leer más. Entonces, en este caso específico, Marta le dijo, es que si tú hubieras estado aquí, versículos antes le dijo, mira Jesús, es que si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Muchas de las veces, ay, mire, ahorita mi esposo ni vuelto a nacer, se cambia, dijo. El otro día escuché a una señora y le dije, Jesús lo formó en el vientre de su mamá y él sabe cómo tratar. Pero cuando tú le dices, Señor, yo no puedo, pero te doy a ti el lugar. No necesita Dios que yo le ayude a él. Él vino a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Entonces, gracias a Dios, porque en esta perspectiva que Dios quiere que tú y yo miremos, necesitamos estamos en los lugares celestiales, dice, sentados. Pero si todavía no estamos sentados en los lugares celestiales, es por eso que las circunstancias, los bombardeos de la economía o los problemas que vive ahorita el mundo nos están afectando. No nos dejemos, porque el sistema de este mundo es enrolarnos y como el que encanta, como las culebras esas que encantan. Entonces, pero si nosotros decimos, si Jesús, él fue un humano, si Jesús no hubiera nacido por obra del Espíritu Santo, porque totalmente fue humano, y él entiende el dolor tuyo, el dolor mío, lo que está viviendo usted, belleza, él sabe lo que usted vive. Y cuando estábamos orando por esta santa hermana, le decía, Señor, ¿qué hay difícil para ti? Te creo. Si un papá que tuve que duró 30 años que no recibía a Jesús, pero esa señora día y noche decía, Señor, yo sé en quién he creído. ¿Qué dijo Job? En Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive. Y aún si se desbaratara mi cuerpo, yo te he de mirar. Y ¿saben qué? Vi a la edad de 11 años como un hombre tan duro de corazón, mi papá, que tenía un temperamento colérico, cómo fue derretido por la palabra de Dios y pasaba al frente y decía, hombres, iba con los hombres, era de poquitas palabras, dice, no le rodees, amigo, no le rodees. Yo hice duro, pero ¿qué hubiera dado? Dijo, de haber hecho caso, tanto año que perdí de esta palabra, y les narraba sus sufrimientos que él vivió. Entonces, tu fe es la que vence al mundo. El mundo es los sistemas, es todos los entretenimientos, mal entretenimientos. O sea, es buen entretenimiento el que vayamos a convivir, pero sin prostitución, sin alcohol, sin bebidas embriagantes, sin drogas, porque realmente Dios te hizo con un propósito de adorarle, de exaltar su nombre. Así y saben que una parte de la Biblia que cuando Evita sufrió su dolor en sus emociones, cuando murió el novio de ella, le di esta palabra. 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación
momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, la fe es lo que no se ve. Cuando ya estemos enfrente de Jesús, ahí se acaba la fe. En 1 Corintios capítulo 13 dice, está la fe, la esperanza y el amor. Pero lo único que no va a acabar es el amor, porque amor es Dios. Amén. Entonces, pueblo de Dios, nuestra fe que vence al mundo, que vence cualquier sistema, es tu fe. Y la fe, ¿cómo la alimentas? Renovando tu mente día y noche con el agua de la palabra de Dios. Dice en Romanos 12, 1, 2, en San Juan 15, 3, dice, la palabra que les he dado es la que los ha limpiado. Entonces, gracias a Dios, porque esas cosas que no miras es el mundo real. Yo creo que ustedes, no sé, a alguien de ustedes les ha pasado. Una vez llegamos del trabajo muy cansados y mis niños estaban chiquitos. Vivíamos allá en el norte de Dallas y vi que ellos pasaban por el cuarto y cuando eres que sale tu alma, me estaba mirando yo y decía, ¿por qué no me preguntan para poder lo que estoy viviendo? Era exageradamente figuras demoníacas. No crean que estaba, no, estaba orando y me recosté porque llegué algo cansada de mis pies. Y cuando tú compruebas, por eso hace rato decía el pastor Eleazar, cuando tú le llamas el Dios omnipotente, porque Él es todopoderoso, que Él todo lo puede. Omnipotente es que todo lo puede. Omnisciente, que todo lo sabe. Omnipresente, que está presente en todas partes. Solo Dios. Satanás no está en todas partes al mismo tiempo. Tiene toda su jerarquía de Satanás, los demonios, la jerarquía, y por eso van y te fastidian. Pero cuando tú y yo tenemos esa plena convicción de que no importa que aún si te quieren hacer brujerías, si la gente no está con la fe bíblica, la fe que vence al mundo, sí te van a dañar los brujos aunque seas cristiano. Porque cuando te descuidas, que tú le abres puerta, lo que decíamos hace 8 días, las fortalezas que tú tienes es cuando tú literalmente le has abierto las puertas a Satanás y es donde viene y te hacen daño. Nos tocó ver un caso hace ya tiempo de una persona muy, muy cristiana, pero se descuidó y no quería hacer caso de venir, de humillarse. Y fue triste la condición, pero te digo, tú y yo que estamos como pueblo de Dios, esta palabra que hemos oído de tener la fe de Jesús, por eso Jesús dice en Hebreos, unos versículos antes del capítulo 11 dice, porque es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Así mas es. el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero aquí está tú y yo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así es. Preservación del alma. La fe. Amén. Acaba de leer la pastora Eva uno de los versículos anteriores que dice, si creyeres verás la gloria de Dios. Amén. Vino un pastor, un tiempo vino un pastor y me dice, pastor, quiero que lleve toda su iglesia porque vamos a tener una campaña de milagros y sanidad para que reciban el evangelio la gente. Yo le dije, hermano, enséñeme una parte de la Biblia donde Jesús hizo un milagro para que la gente creyera. No hay.
Y luego, pero sí hay donde dice, y Jesús no pudo hacer nada porque no había fe, por la incredulidad de la gente. Jesús no pudo hacer nada por la incredulidad de la Así gente. es. Eso sí lo dice. Los milagros son para el que tiene fe. 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 Amén. Amén. Para el que tiene fe. Para el que tiene fe. No, aquí no va, Dios no va a hacer un milagro para que tú creas. No, los milagros están todos los días. Son como el aire que corre y los pesca el que tiene fe. Los agarra el que tiene fe. Y son todos los días, no nada más en domingo, no nada más en viernes, no nada más en una oración, en un estudio bíblico. Son todos los días. Son todos los días. ¿Cómo Dice importa? en Marcos, Ahorita. Déjate, digo es otro. Es que hay bastante que decir, hermanos, de la fe. Pero nada más quiero tocar este punto ya mero para terminar. En 5 o 6 minutos terminamos. Quiero decirte esto. Yo crecí en el tiempo donde la gente de la iglesia era gente que oraba bastante. Y eso es bueno, es muy bueno. Se juntaban las hermanas, los hermanos, era bastante oración. Y Dios me levantó en ese tiempo, pero no coordiné mucho con el estilo de oración que ellos tenían. Entonces es como si yo me fui opuesto, no contrario, no es, cáptenme esto que quiero transmitir. Yo crecí en el tiempo donde oraba mucho la iglesia, 2, 3 horas antes de un servicio y después y entre semana. Era gente de oración, pero era poca acción. Y los primeros mensajes que empecé a predicar, me recuerdo que se me alebrestó, tuvieron que hablar conmigo los pastores y gente, porque yo les dije, vamos a orar por la gente, dije más o menos así, vamos a orar por los enfermos que creen que pueden ser sanos, pero los enfermos de planta se me quedan ahí. ¿Cuáles son los hermanos de planta? Los enfermos de planta. Los que siempre les duele la rodilla y siempre están toda la iglesia orando por su rodilla. Y tienen años ahí. Dije, esos se me quedan. Esos ya se acostumbraron a ese estilo de vida. Es que mi esposo me pega y tengo que aguantar, etcétera. Usted se me queda ahí. Yo quiero a aquellos que creen que van a salir de su situación. Se me vino encima la iglesia, Gracias a Dios que yo no era el pastor. El pastor tuvo que dar la cara ahí. Pero ¿sabes qué? Dios respondió. Y de ahí aprendí yo. Rara vez me ven hincado. Yo me hinco, sí, a orar. Rara vez me miran que esté yo en un lugar secreto. Para donde voy es el tercer punto que yo les quiero mencionar. Cuando tienes fe, vas a la acción. Y Dios nos habla de orar. La palabra está llena que oremos con fe. Pero una ocasión estaba Moisés, habían salido de Egipto y venían el faraón con todo su ejército y estaba el mar. Y Moisés se hinca a orar. Señor, ayúdanos, aquí ya nos traen. Ya vienen encima, ya mero llegan. ¿Y sabes qué hizo Moisés? Moisés agarró a todos los niños y a las mujeres y las puso enfrente. Ay, discúlpenme, hombres. Los puso enfrente. Tú responde con los pagos. Tú habla ahí a ver qué pueden hacer ellos. Puso a la mujer y a los niños enfrente del ejército. Eso hizo. Señor, ayúdanos. Y Dios le responde, Moisés, no ores. ¿Qué? No ores. Acciona. La fe va con la acción, va junta. Va la acción junta. Esto es muy importante, hermanos, porque me da tristeza y me duele en mi corazón que hermanos que dicen, tengo fe, estoy enfermo, y dan las 8 y están en su trabajo ponchando, entrando al trabajo, así enfermos.
Pero llega el día del domingo, no voy porque estoy enfermo. ¿Esa es fe? Perdón que te lo diga, pero ¿eso es fe? ¿A eso le llamas fe? Me duele decírtelo. Me duele decírtelo. Pides la oración para completar el bill, que no te corten el agua, la luz, y tienes fe. ¿Y no tienes fe para diezmar? ¿No tienes fe para eso? ¿Le llamas fe? ¿Le llamas fe eso? Tienes tu marido, tienes tu familiar que llega de otro lugar. Dice, tengo que atender a mi pariente. Y el Señor que te responde, ¿lo dejas a un lado? ¿Esa es fe? ¿Esa es fe? Es que mi marido no le gusta esto. Es que mi esposa sí. Y el Señor que te dice, créeme que mi propia esposa, pastora, me ha dicho, si tú no sirves al Señor, yo le sigo. Tienes que determinarte. Si estás sufriendo en un lugar y si tú crees que el Señor y sabes que el Señor te ha libertado, ¿por qué mantienes la opresión en un lugar? ¿Por qué no te cambias de trabajo? Es que aquí está cerquita, 3 cuadras. Y sigues con la opresión. Dice la palabra, ensancha tu cabaña, haz tu espacio, mi carrito, mi casita, mi caminito. Lo que vas a ganar 30 años desgastando tu vida porque vives a 3 cuadras, no sabiendo que si te agarras la mentalidad de la palabra de Dios, manejas 5 millas y en un mes vas a ganar lo que ganabas, lo que vas a gastar todo, lo que vas a ganar en un año. Para allá nos lleva la fe, a la acción, a la acción. Y yo luché bastante con iglesias que sí, hasta si oraban 3 horas, le voy a decir, pues ora 1 hora y media y vete 1 hora y media a la acción. ¿Cuánta gente hay que dicen que oran y confían en Dios y no van a la acción? ¿Por qué crees que muchos hermanos que oran por alguien que está enfermo dicen, no puedo caminar? Levántese para ver si no. Jesús mismo, cuando miró a la persona paralítica, le dijo, tus pecados te son perdonados. Ahí va bien. Pero los demás dijeron, si en verdad fuera Dios, lo sanaría. Y estaban pensando, no lo dijeron, estaban pensando. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, así como ahorita conoce tus pensamientos que estás pensando ahorita en lo que estoy hablando. Él conoce. Le dijo, les contestó a sus pensamientos y les dijo, pues para ustedes lo que están pensando, para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en el cielo y en la tierra. A ti paralítico, ayer lo había salvado. Le dijo, levántate y anda. Y se tuvo que levantar. Y hay una tercera parte que le dice, toma tu lecho y anda. Y eso, toma tu lecho, significa que lo que te oprimía, que lo que te había martirizando, ahora tú lo dominas. Tú lo haces para donde tú quieres. No nada más lo dominas, sino tú lo haces como tú quieres. Pero tenemos que salirnos de nuestro circulito. Eso es el que el Señor quiere. La fe va a la acción. Piensa en la pastora Rocha, ¿cuántas iglesias pasa para llegar aquí? Desde Irving aquí. Eso es fe. ¿Qué ejemplo? La edad que tiene. A veces circunstancias que se le atraviesan y las sobrepone. Se sobrepone. Qué bendición tenerla aquí con nosotros, junto con las personas que están aquí. Pastora Eva. Sí, fíjense que hay mucho que decir, pero vamos a terminar. Voy a leer, dice en Marcos 1, primero Marcos 16, el último versículo dice, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que
creen. Estas son 5, miren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, cuando tú tienes esa vida de oración y la llevas a la acción, lo que Jesús, siendo el Hijo de Dios, lo repitió muchas veces: orad, porque el espíritu a la verdad quiere, pero la carne es débil. Jesús se levantaba en la madrugada a orar. A nadie no lo interrumpen a uno en la madrugada. Dice Marcos 1:35, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Entonces, si el Hijo de Dios lo hacía, tú y yo con mayor razón. Entre más estemos en una relación con Dios y llenos de palabra de Dios, dice en Josué 1:8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y practiques a la acción y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar. Prosperar es que vas a avanzar en todas las áreas de tu vida. No prosperidad como, vas a agarrar 1000. No, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y lo dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas cobarde y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú fueres. Así es. Te voy a decir algo extra a las mujeres, muy importante este punto. Porque el diablo ataca mucho los sentimientos de las mujeres. Frases como, tú mereces ser feliz. La Biblia no habla de que tienes derecho a ser feliz. Es un engaño. La felicidad se alcanza logrando las metas de los que tú quieres. Ahí alcanza la felicidad. Y es un engaño. Se abre una puertonona esa frase de que mereces ser feliz. Es un engaño. Y el diablo ataca a las mujeres. Es filosofía. Pero te voy a dar una parte de la Biblia muy fuertes. Es fuerte esta. Que deshace la cultura de donde hayas venido. Dice la palabra de Dios que la mujer se salvará engendrando hijos. De forma natural, los únicos que engendran son los hombres. ¿Qué es engendrar? Engendrar es poner la semilla para que produzca. El hombre es el que lleva la semilla para que produzca. Entonces el hombre es el que engendra, la mujer concibe, la mujer recibe, concibe. Es el término bíblico, la mujer concibe. Pero entonces, ¿por qué la palabra dice que la mujer se salvará engendrando hijos? No concibiendo. Engendrando, la pone a nivel del hombre. Espiritualmente, la mujer está a nivel del hombre. Y al momento que está haciendo eso, deshace la cultura de que yo mando porque soy hombre. Macho. Deshace el machismo. Y deshace de que tienes que estar sujeta al hombre si está muerto espiritualmente. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. A ver si no es una bomba. No vaya a llegar golpeando a su marido. Pero te pone al nivel del hombre. Te pone al nivel del hombre. Se salvará engendrando hijos. Entonces, muchas mujeres de ustedes tienen la batuta de su familia. Ustedes se doblegan para que no se alebrece y todavía siga en la casa y todavía pague. Todavía ayude en la casa económicamente. Pero la verdad, usted sabe que usted está llevando la lucha, la guerra. Te estoy hablando ahora de la fe. Tú puedes hacer a tu marido que se ponga en el camino del Señor. Tú lo puedes hacer, porque tú en el mundo espiritual, tú eres el varón, tú eres el sacerdote. Bíblicamente, si me quieres preguntar las citas de cuando se acabe esto, mejor mañana, porque te van a amontonar.
Tú eres el hombre espiritual en tu casa y tú tienes la autoridad para hacer y deshacer en el Señor. No dependes del hombre. No dependes del hombre. Te voy a poner otro ejemplo. Cuando David le pidió ayuda a un hombre insensato, necio, Dios, en ese rato David dijo, vayan ustedes y acaben con todo. La hacienda y quemen todo. Una mujer sabia llamada Abigail apareció con víveres y comida para el rey David y le dijo, se le adelantó y dijo, aquí está, perdón por mi marido, aquí está. Esa mujer llegó a ser la esposa del rey. ¿Y sabes qué le pasó al insensato? Tronó. No estoy diciendo que tu marido se va a morir. No estoy diciendo, pero date una idea. Si tu marido no se pone en línea, truena. Es tan fuerte lo que tú tienes en Dios que los que ya son cristianos pónganse al tiro porque les arrebatan la batuta. Porque hay mujeres fuertes aquí, fuertes en Dios. Yo no sé por qué Dios siempre ha jalado a las mujeres y han abierto Cuando Jesús brecha. resucitó. Pero eso se hace en fe. Es en fe, no natural, en fe. En fe. Porque ya sé que en este tiempo ahorita hay mujeres que se hacen hombres y No. eso natural. No, eso no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando de fe eso verdadera. Es contra naturaleza. En Romanos 10:17, Pastor Eliezer, así que la fe es un versículo tan cortito, pero lo necesitamos vivir. Romanos 10, capítulo 10, verso 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.